Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos reunidos para hablar de un tema que a muchos de los que están viendo este video nos une, y es Resident Evil. Para unos es nuestra saga favorita y para otros pues una saga conocida. El punto es que vamos a tocar un tema que fue polémico en su momento, que es el Resident Evil 6. El Resident Evil 6 es la entrega más polémica que hay de Resident Evil. Muchos se quejan de su género, muchos se quejan de el cambio que empezó a tener la saga desde el Resident Evil 4 hasta el Resident Evil 6. Entonces, hay una idea principal que yo quiero compartir de esto, sobre este tema. En mi opinión, es lo que yo he llegado a concluir con lo que ha pasado con la saga. Mucha gente está acostumbrada a personajes, mucha gente está acostumbrada a un tipo de videojuego, porque todo tuvo un comienzo. Todo tuvo un comienzo y todo empezó con un terror, una cámara fija, y luego después empezamos con un juego que mezclaba el terror y un poco de acción. Y a partir de ahí, el juego empezó a tener muy poco terror y después bastante acción, bastantes movimientos rápidos, bastante acción. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos se acostumbran mucho a muchas cosas. Se acostumbran. Y es muy difícil cambiar ideas cuando ya tú llevas tantos años viendo a un Leon y luego después ves una película donde Leon le han cambiado la raza. Entonces mucha gente se siente, y los entiendo, porque tienen derecho a sentirse así, es justificable hasta cierto punto, porque ahí es donde vamos a llegar a lo que quiero decir yo, y es que las cosas tienen que evolucionar. Si no evolucionan, se estancan. Es así de sencillo, se estancan y se pudren. Más nada, eso es lo que ocurre con lo que no se mantiene evolucionando. El Village, para mí ahora mismo, es un juego donde la saga prácticamente va a renacer y van a empezar a surgir nuevas ideas. El punto es que el Village apuntó a la novena entrega con una idea diferente, con un mundo diferente. Vimos poderes, vimos fantasía en Village, vimos muchas cosas que no estamos acostumbrados a verlas. Pero el punto es que, al parecer, la saga va a volver a renacer a partir del Village, por lo que nos ha presentado. Entonces, el Resident Evil 6, realmente partiendo de que las cosas tienen que avanzar y no quedarse estancadas, el Resident Evil 6 fue un mal juego. O sea, quitando ya el nombre Resident Evil y quedarnos simplemente con el juego, simplemente, es un mal juego realmente. Yo lo jugué muchísimo tiempo, le dediqué muchas horas a este videojuego y puedo decirte que era muy entretenido. De hecho, para mí fue el juego más entretenido de toda la saga, el más rejugable que hay de todos, el más divertido, el que más te hace meterte en la historia, en el juego. Es el más inmersivo de todos. Así lo siento yo.
Y es que también es normal, porque el juego implementó una nueva mecánica y es el único de todos los Resident Evil que tiene cosas como ir caminando y de repente pues tirarte en el piso. Entonces vemos que fue un juego que había cambiado muchas cosas y directamente no parecía un Resident Evil. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Las cosas tienen que mejorar. Para mí, el juego tenía ciertas cosas de miedo, pero eso sí, no voy a decir tampoco que el juego era todo el tiempo miedo. Es un argumento totalmente incorrecto. Evidentemente, la gran parte del juego era de acción, era un juego bastante, por así decirlo, divertido. Y no era un juego en el que tú vas a pues sentir muchas veces tensión y preocuparte por lo que viene y tal. Entonces, el juego había mejorado. El juego había cambiado a lo que los tiempos exigían. En esos tiempos, el Call of Duty estaba mucho de moda. Muchos juegos apuntaban a ese tipo de géneros en sus sagas. Entonces, ¿esto realmente estuvo mal? Yo creo que no es así. Todas las cosas en la vida van cambiando. Por así decirlo, mejoran. Todo es energía. Nosotros, en fin, todo mejora. Nada se tiene que estancar porque si no se pudre. Entonces, fuera de lo que mucha gente en un principio le exigía a la saga, este es un juego que tuvo una historia magnífica. Ojo, a este juego, que fue el más polémico, mucha gente viene y se aprovecha de esto para quejarse de todo. Y dicen que la historia es muy mala, pero yo digo, a mucha gente de la que dice esto le gusta Resident Evil 4. ¿Vale? Entonces, me hablas de Resident Evil 4 y Resident Evil 4 es un juego que argumentalmente es malo. Muy malo, tiene muchos vacíos, tiene muchos sinsentidos. Y esto es algo que comparte toda la saga. Toda la saga está repleta de cosas que no te explican, cosas que no tienen mucho sentido. Y es así. De pronto el Resident Evil 6, claro, de pronto destaca de todo esto. Sí, comparte esa esencia, incluso mucho más. Pero el punto es que este juego, en lo que es su historia, te muestra a un nuevo personaje que es el hijo de Wesker y te va dando argumentos, cosas como para futuro crear algo mejor. Crear, porque Albert Wesker fue el mejor villano de la saga, es el mejor villano de la saga. Y por lo cual, ahora está su hijo. Y eso es el ejemplo de que todo se está transformando a mejor. En este caso, pues esa energía se transmutó a un ser nuevo, a Jake. Ahí hay un futuro, ahí hay una evolución. Entonces, yo creo que sería injusto decir que el juego fue malo porque cambió el género, porque ese niño no se trata de esto. Si vemos la historia de la humanidad, y aquí pues me desvío un poco de lo que sería el tema, pero hablando ya de un punto de vista bastante objetivo, en la historia de la humanidad las sociedades han cambiado, han evolucionado, siempre para mejorar. Hoy en día vivimos mejor que hace 1000 años. Hace mucho tiempo la esperanza de vida para un hombre eran 30 años, pues hoy
Hay gente que vive 110 años. Entonces, todo va evolucionando. Entonces, yo creo que sería este el punto de vista más adecuado para ver la situación que se vive en los juegos. Yo sé que en algunos casos hay series de videojuegos que no han cambiado desde su inicio y prosperan. Y aún lo siguen siendo, pero ponte a ver qué tan exitosas pueden llegar a ser hoy en día ese tipo de juegos. El punto es que esa es la tendencia. A la tendencia es que hay que adaptarse siempre. Nos guste o no, las cosas tienen que cambiar. Tenemos que adaptarnos a la situación, como lo hace la saga Resident Evil. Yo considero a todos los juegos de Resident Evil una obra de arte, porque yo lo considero así, porque yo creo que es una manera de entender el arte. El arte crece. ¿Qué es el arte? Es crear. Es crear un mundo. Es crear todo lo que vemos. Eso es el arte. El arte está en todos lados. Por eso las cosas te evolucionan y se crean nuevas cosas. No podemos quedarnos con cosas de hace años. Aunque no funciona. Todo cambia. Entonces, sin más, este era el mensaje que quería dejar. Y bueno, siempre hay que estar dispuesto a cambiar en la vida para que las cosas mejoren y prosperen. Sin mucho más que decir, muchas gracias por haberme visto y espero verte la próxima aquí